Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Lo primero que le viene a la gente es el tema de los derechos físicos, pero básicamente quería referir en mi intervención a los derechos humanos que están enmarcados entre los artículos 22 y 27 de la declaración que se acaba de leer, que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué en referencia específica a esto? Bueno, porque hoy en Venezuela, después de haber aprobado en 1999 una constitución absolutamente para nosotros progresista, que incluía 11 artículos dedicados a los derechos humanos, específicamente en el capítulo 3, hay una mención de 11 artículos a lo que tiene que ser el cuidado, el respeto a los derechos humanos. Pero hoy, lamentablemente, por la situación, la diatriba política, por toda esta crisis multifactorial, tenemos grandes problemas en materia de derechos humanos. Por poner un ejemplo, el tema, no necesariamente el bloqueo, es la corrupción, es la crisis multifactorial la que nos ha llevado este modelo fracasado. No, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, es válido, ustedes pueden gritar lo que quieran y decir lo que quieran. La verdad está en las calles, la verdad está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la verdad. No, ustedes pueden decir lo que quieran, es válido que lo digan. Por poner un ejemplo, en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado, así como la familia y bienestar de salud. Y en nuestra Constitución, el artículo 3 dice que el Estado tiene que garantizarlo. No hay que explicar mucho para saber, por poner un ejemplo, que nuestros niños no tienen transporte para llegar a la escuela, no tienen la alimentación necesaria para estar toda la jornada, porque hay niños que inclusive se desmayan, que los profesores no tienen transporte, cómo llegar por el salario que se les lleva. Por lo tanto, en Venezuela hoy, más allá de los derechos físicos, tenemos un problema de derechos humanos en el tema social, económico y cultural. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y el fondo es una crisis multifactorial que nos ha llevado a todo esto, a una violación sistemática. Sin contar, por poner un ejemplo, las violaciones o las prácticas de agresión a la que han sido víctimas la gente. Por poner un ejemplo, muchos de ustedes han denunciado la violación de los derechos humanos en manifestaciones en Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, cosa que nosotros también hemos condenado, pero no hubo condena cuando se violó los derechos humanos en las protestas en Venezuela. Más allá de su connotación, más allá a través del grado de violencia que hubo, no importa si la violencia generó violencia, la verdad es que en Venezuela, por lo menos en 2017, hubo violación de derechos humanos, hubo uso excesivo de la fuerza, y esa es la verdad, y ahí no se denunció. Por lo menos nosotros, en ese momento, nosotros condenamos todo tipo de violencia. Hemos condenado, por poner un ejemplo, cuando lamentablemente, producto de esa espiral de violencia, murió un joven llamado Óscar Figuera, lamentablemente incinerado producto de esa violencia. Nosotros lo condenamos. Hay que condenar todo tipo de violencia, no la violencia de un lado y no se condena la del otro. Y ese es el problema de la diatriba política que tenemos. Ese es el problema de la diatriba política que tenemos, que solamente queremos ver la visión, cuando es de la visión política nuestra, y es al contrario. Como lo decía la diputada Tamara Adrián, los derechos humanos no tienen tinte político, son los derechos humanos en Venezuela, en cualquier parte del mundo, de izquierdas o de derechas. Por lo tanto, colegas parlamentarios, es un problema de reflexión que nos debe unir como sociedad, que nos debe unir como parlamento. El problema no son los derechos humanos de un grupo o de otro, no son cuando se le hace scratching a uno o a otro. El problema son los derechos humanos de todos, y por eso uno de los puntos que nos debería unir como sociedad, a partir que haya un cambio de modelo, un cambio inclusive de acabar con esta diatriba política, debería ser el retorno al respeto a los derechos humanos, que muchos, y lo conocemos, muchos de los que se están sentados en esa bancada defendieron durante años y han permanecido silentes con todas las agresiones que han sucedido en el país. No así cuando es afuera, y era el punto de reflexión. Es todo ciudadano para el presidente, colegas parlamentarios. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.